A los 84 años, pocos tesoros hay más preciados que la autonomía. Libertad para pasear, para reunirse con la familia, jugar a las cartas con las amigas e incluso para salir de viaje. Eso es justamente lo que estaba haciendo en 2022 la protagonista de esta historia, a la que llamaremos Pilar. Pilar pasaba unos días en la costa cuando un tropiezo la llevó al hospital. El golpe es en el hombro y resulta ser más grave de lo esperable. Sufre una fractura compleja y los doctores tienen que operar y colocarle una prótesis. Un mecanismo que funciona como una bisagra entre su omóplato y el húmero de su brazo. La operación sale bien. Pilar pronto recupera la capacidad de hacer ese tipo de cosas que nunca se echan de menos hasta que nos faltan. Por ejemplo, vestirse por sí misma, abrir una botella de agua e incluso dar un abrazo. De vuelta a Madrid, también se somete a un seguimiento con rayos X en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Durante 2 años todo va bien y puede seguir con su vida cotidiana, pero en los últimos meses se queja de una pequeña molestia, hasta que en octubre de 2024, otro golpe, esta vez muy leve, precipita todo. Ella acude a urgencias porque tiene un traumatismo de baja energía, un traumatismo menor. El doctor Emilio Calvo Crespo es jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La paciente se encuentra con un dolor intenso y, por supuesto, no puede hacer absolutamente ningún movimiento con ese brazo. Los dolores que reporta Pilar no parecen fruto de un simple golpe. Está ocurriendo algo mucho más grave. Este dolor en el brazo hace pensar que algo no iba bien respecto a esa prótesis. Letra de médico. Capítulo 8. Una bisagra entre huesos. En las urgencias de la Fundación Jiménez Díaz siempre hay un equipo de guardia. Ellos se ocupan de calmar al paciente, le alivian el dolor e intentan solucionar su problema. Pero cuando no es posible curarlo de forma inmediata, preparan el caso para que se ocupe el especialista. Esto es lo que ocurre con Pilar. El equipo de urgencias le inmoviliza la zona y encarga las pruebas necesarias para que el especialista analice su brazo con todos los datos. Ven el caso y es una fractura muy compleja de solucionar porque es una fractura que se produce a nivel de la punta del vástago de la prótesis en una localización diferente. Eso hace que sea más complejo porque influye no solo la fractura, sino la presencia de ese implante que se le colocó correctamente con anterioridad. Una prótesis de hombro cuenta con 2 partes fundamentales. La primera es la placa que se fija en el omóplato o escápula, y la segunda es lo que el doctor Calvo denomina el vástago, y que es una vara metálica que se introduce dentro del canal del húmero. Luego, estas 2 piezas se unen de forma articulada para que el hombro pueda moverse. Los rayos X muestran que la fractura de Pilar se ha producido justo donde termina ese vástago. Es lo que se llama una fractura periprotésica, las que se ocasionan alrededor de la prótesis. La única forma de solucionarlo es recurriendo a la cirugía. Para determinar qué debe hacerse exactamente en esa intervención, en urgencias han ordenado una prueba de imagen que va más allá de la radiografía, un TAC. De eso se ocupa el equipo del doctor Javier Fernández Jara, especialista del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Al ver la fractura en la placa simple, la radiografía, se le solicitó un TC, un TAC, porque esta prueba es muchísimo más sensible para ver el trazo de fractura, qué tipo de fractura tiene, si hay desplazamiento o no hay desplazamiento. Permite hacer también reconstrucciones en los 3 planos del espacio, incluso reconstrucciones 3D de la fractura, y permite planificar quirúrgicamente una posible intervención mucho mejor que la radiografía simple. En el TAC, el doctor Jara distingue una zona más oscura dentro del hueso de Pilar. Un espacio alrededor de la prótesis en el que se nota que el hueso es menos denso. Sí que había una zona un poquito ahí de lítica alrededor del vástago humeral que probablemente con un pequeño traumatismo, que tuvo la paciente, y sí favoreció o ayudó a que se produjera esta fractura y que se desplazara un poco más de la cuenta. O sea que yo creo que sí era una fractura, entre comillas, patológica. El pequeño golpe
no ha sido más que el desencadenante último de la fractura. El hueso estaba debilitado por culpa de un problema con la prótesis. Viendo tanto radiografías como la tomografía computarizada, sí que se observaba que el vástago de la prótesis se encontraba aflojado. Y de hecho la fractura se produjo por un aflojamiento del vástago. Cuando se coloca una prótesis, el objetivo de los doctores es que quede integrada en el hueso. ¿Cómo ocurre esto? Pues gracias a que con el tiempo las células óseas acaban creciendo sobre la superficie de la prótesis hasta que ésta queda adherida al esqueleto como si fuera una parte del mismo. Y si no ocurre, hay una separación entre la prótesis y el hueso del paciente. Las causas pueden ser básicamente dos. O bien que la prótesis esté infectada y el paciente tenga una infección, lo cual es poco frecuente, pero puede ocurrir. O puede ocurrir que simplemente el paciente no tenga una calidad y una fuerza del hueso suficiente para que la prótesis quede integrada. Esa segunda opción es la que se cumple en el caso de Pilar. La fractura que se hizo en la costa ha seguido durante todo ese tiempo latente bajo su piel, sin terminar de curarse, pero indetectable para las radiografías. Seguramente nunca llegó a soldar. Y a lo largo del tiempo, desde que fue intervenida, se ha ido produciendo una pérdida del hueso y hasta que llegó un punto en el cual la pérdida ha sido tan importante que se ha producido la fractura. ¿Eso qué supone? Supone que no solo hay que tratar la fractura, sino que hay que cambiar la prótesis, porque esa prótesis no está fijada en el hueso. Pero esto supone una limitación, en este caso importante, porque el hueso que le queda a la señora tiene una reserva muy limitada. Eso hace que el caso sea especialmente complejo. El doctor Calvo le explica todo esto a Pilar, que lo visita en su consulta con un cabestrillo y junto a su hija. El doctor quiere que les quede claro que en este caso lo mejor no es la opción más conservadora, sino que si quiere recuperar esa autonomía que añora, su caso requiere ir a la raíz del problema. Lo más fácil hubiera sido a lo mejor fijar la fractura, pero no sería lo adecuado, porque dado que la prótesis se encuentra aflojada y eso hubiera sido una solución que a la larga o a corto o a medio plazo hubiera planteado problemas. Pero sí hay que hacer un abordaje mucho más ambicioso, que era no solo fijar la fractura, sino además cambiar la prótesis. A sus 86 años, Pilar tiene algunos achaques. La tensión alta, colesterol y algún kilo de más. Nada demasiado grave. Muchos años atrás había superado un cáncer de mama. Sin embargo, sí que tiene un problema común en muchas mujeres que dificulta su pronóstico. Es una paciente con osteoporosis que hace que la consolidación de las fracturas sea más dificultosa también. Pilar tiene problemas para que sus huesos queden soldados y eso puede estar en la raíz de la falta de fusión con la prótesis. El reto es triple. Los médicos necesitan recomponerle la fractura, sustituir la prótesis y que el hueso quede bien compacto para que pueda recuperar su actividad corriente. Afortunadamente este es un hospital grande y disponemos de diferentes unidades. Este es un caso complejo y esto nosotros lo que hacemos es que todos los días todo el servicio analiza los casos que se han visto en la urgencia y luego los casos específicos de cada unidad, de la unidad de cirugía de pie, de rodilla, de columna, los casos que son poco habituales o más complejos se ponen en común, porque muchas veces la experiencia de todos los cirujanos siempre ayuda y siempre se pueden tomar opiniones que siempre son muy útiles para los pacientes. El servicio de traumatología estudia a fondo las pruebas y el diagnóstico de Pilar para decidir cómo se enfrentarán a la cirugía, que parece que requerirá del uso de una donación de hueso de un banco biológico para que el húmero se regenere mejor. Eso requiere ver cómo está la prótesis, por qué tipo de prótesis vamos a sustituir la prótesis que tiene aflojada, cómo vamos a abordar la fractura para que quede inmovilizada y, en último lugar, cómo vamos a proporcionar el hueso necesario para que ese hueso que se encuentra debilitado tenga fuerza suficiente. El doctor Calvo y su equipo programan la intervención y comienzan con las rutinas preoperatorias. Una muy importante es la consulta anestésica, porque dormir a una persona de edad avanzada siempre es delicado. Pilar recibe también un tratamiento profiláctico con antibióticos para evitar infecciones en la operación que pueden ser muy peligrosas a la hora de insertar una prótesis. El día de la intervención llega y todo el equipo sabe que se trata de una operación técnicamente muy compleja. En primer lugar es llegar al foco de la fractura, porque hay unos nervios, unos nervios que son muy importantes para el movimiento del codo y de la mano, que está en el trayecto de la incisión que tenemos que hacer, y ahí hay estructuras que tenemos que respetar durante la cirugía
porque si se produce una lesión intraoperatoria de estas estructuras puede tener consecuencias graves. Esta primera parte se completa sin problemas y el doctor Calvo llega frente al debilitado húmero de Pilar. La segunda parte compleja es retirar la prótesis que tenía implantada, porque el hueso sobre el que está implantado es un hueso debilitado y lo que no queremos es producir más lesión en ese hueso. La prótesis se fija al hueso con un espaciador de metacrilato. El cirujano lo extrae y con todas las precauciones va sacando el vástago que se ha introducido por el canal, procurando que el húmero no se astille más. Y la tercera parte más compleja de la cirugía es implantar la prótesis nueva restableciendo la anatomía, porque esto tiene unas dimensiones que hay que respetar para que el húmero funcione correctamente. Como además aquí la fractura tuvo lugar justo en la punta de la prótesis previa, para inmovilizar el hueso hay que poner una prótesis más larga para que inmovilice todo el conducto del hueso y la fractura quede inmovilizada. Entonces se puso una prótesis más larga con un bloqueo abajo, que llamamos que son unos tornillos que bloquean esta prótesis. Ya solo queda una última parte, que es cubrir el maltrecho hueso de Pilar con el injerto de un donante. Este injerto viene a ser una porción de hueso real que se utiliza como una carcasa que será absorbida por el húmero de Pilar. Las células vivas las tiene el paciente en su hueso. Lo que nosotros le proporcionamos es una estructura a partir de la cual esas células van a ir formando hueso propio de la paciente. De tal manera que ese hueso que el donante aportó para dar resistencia va a ser sustituido progresivamente por hueso de la propia paciente. La intervención dura 4 horas, pero el resultado es excelente. El doctor Calvo consigue que no se pierda nada del hueso de Pilar. La prótesis está bien fijada y el juego de hombro parece que será el correcto cuando se recupere. Todos quedamos contentos, era un reto. El equipo dijo que salimos todos encantados. Se lo comunicamos a la familia, que la visión tan optimista, y la paciente inicialmente en el postoperatorio inmediato evolucionó de manera completamente satisfactoria. Efectivamente, las sensaciones de Pilar son muy buenas. Las enfermeras le hacen una primera cura postoperatoria y todo marcha a la perfección. Al menos, al principio. Y en la segunda cura postoperatoria la paciente vemos que por la incisión quirúrgica está supurando. Entonces, todo lo que veis en nuestra alegría de un caso desafiante, de un caso complejo, que habíamos planificado cuidadosamente, que habíamos ejecutado, todavía desarrollado sin dificultad alguna, que habíamos comunicado a la familia nuestro optimismo, pues todo se torna en pesimismo, porque la situación es la misma que teníamos, pero con una infección. Y una infección en una prótesis es un problema verdaderamente grave. Afortunadamente ocurre muy raramente, pero es un problema grave porque cuando hay una prótesis la infección es mucho más difícil de erradicar. La temida infección ha ocurrido y la única solución posible cuando se presenta es cambiar la prótesis por una nueva. El hacer cualquier tipo de tratamiento no tiene ningún sentido, vamos a fracasar y no queda otra alternativa. Sabemos que con un implante, por mucho antibiótico que pongamos al paciente o por mucho tratamiento médico que pongamos al paciente, no va a consolidar. Y la forma de tratar esto es cambiar los componentes que podamos de la prótesis y limpiar todo, analizar cuál es el microorganismo, la bacteria que ha producido la infección e iniciar tratamiento. Aunque en la intervención quirúrgica Pilar había recibido tratamiento con antibióticos, los medicamentos que se utilizan en esos casos son de amplio espectro. Es decir, que tienen la capacidad de protegernos contra la mayoría de microorganismos que pueden colarse en un espacio esterilizado como un quirófano. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que bacterias resistentes a esos antibióticos genéricos que estén presentes en la propia flora del paciente, ya sea en la piel o incluso en el conducto intestinal o el flujo sanguíneo, lleguen a la zona que se opera. Eso es lo que ha ocurrido con el húmero de Pilar. Lo que debe hacer ahora el equipo médico es descubrir qué tipo de organismo es el que llegó a su prótesis para diseñar un tratamiento a medida contra él. Y eso es algo que no pueden hacer los cirujanos solos. En este hospital lo que tenemos es una unidad específica de diagnóstico y tratamiento de infecciones osteoarticulares, donde hay expertos multidisciplinares. Aparte de cirujanos ortopédicos, hay microbiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, diferentes especialistas expertos en el tratamiento de estas infecciones. El responsable de este departamento es el doctor Jaime Esteban Moreno, jefe asociado del Departamento de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
En los tiempos que corren, donde las resistencias son un problema cada vez más creciente, conocer cuál es el microorganismo y conocer cuál es su sensibilidad a los distintos antibióticos es esencial para poder poner un tratamiento correcto. Lo primero que deben hacer los médicos ahora es volver a operar a Pilar, extrayéndole muestras del tejido infectado que el equipo del Dr. Esteban pueda estudiar en el laboratorio de microbiología. Normalmente suelen enviar muestras de tejido de biopsias del tejido óseo y el tejido articular que está en contacto con la prótesis. En ocasiones también nos envían la prótesis, si se puede retirar la prótesis o si se retira alguna de las partes de la prótesis, también nos envían la prótesis para su procesamiento. Y también nos suelen enviar líquido sinovial, el líquido articular que está en la articulación afectada. Las muestras se trituran por separado y se siembran en distintos medios de cultivo para bacterias, hongos y microorganismos de crecimiento lento. La prótesis que se extrae es sometida a un barrido de ultrasonidos que permite despegar las bacterias que se hayan podido adherir a ella, para sembrarlas luego en los medios de cultivo. Pero para llegar a este punto, el doctor Calvo y su equipo deben pasar primero por quirófano. Y antes es necesario tomar algunas decisiones. Entonces, primera duda es, ¿cambiamos la prótesis o no? Y ya teníamos claro que técnicamente podía ser complejo, pero era mejor cambiarla. Segunda duda es, ¿mantenemos el injerto de hueso o no? Y en este caso, quedamos en la cirugía ver si se podía respetar el hueso que tiene la paciente. Se podía respetar el hueso de la paciente y vamos a retirar el hueso que habíamos implantado. Si por el contrario teníamos que abrir o tratar el hueso que ya tiene la paciente y vamos a mantener el hueso que teníamos implantado. La cirugía vuelve a ser programada. Se trata de una intervención aún más compleja que la anterior porque, además de repetir todo lo que se hizo en esta ocasión, el equipo debe cumplir con un protocolo para infecciones. La primera parte de ese protocolo implica extraer las muestras para que microbiología las analice en su laboratorio. Y la segunda parte supone efectuar una limpieza en profundidad de la zona de la articulación, es decir, que los doctores deben deshacerse del pus, limpiar todo con líquidos desinfectantes a presión y extirpar parte de los tejidos debilitados. Esto quiere decir cortar músculo, con el cuidado de que no afecte a las capacidades de Pilar para moverse después de la operación. A continuación, el doctor Calvo debe intervenir sobre un hueso que está aún más débil que la última vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar no romper más el hueso, porque hay que respetarlo, sacar la prótesis sin romper más el hueso e implantar la nueva prótesis sin romper más el hueso. Tras unos momentos muy delicados, los cirujanos logran sacar la prótesis que se ha infectado y sustituirla por una nueva. Afortunadamente, tuvimos, la habilidad suficiente para poder hacer el cambio de la prótesis sin necesidad de abrir el hueso. El equipo médico consigue conservar una porción de hueso suficiente como para permitirse prescindir de un injerto externo. De esa manera disminuyen el riesgo de que se repita la infección y Pilar se vea condenada a una rueda interminable de operaciones. Ahora depende de su organismo integrar la prótesis sin ninguna ayuda externa. Mientras tanto, el equipo del Dr. Esteban debe analizar las muestras extraídas del quirófano para determinar quién ha sido el causante de la infección. En pocas horas, los cultivos lo muestran. Un microorganismo, que es un enterococo, que es un microorganismo que por definición es resistente a muchos antibióticos, lo cual dificulta el tratamiento. En este caso, el tratamiento de esta bacteria es difícil porque el número de antibióticos disponibles es muy limitado. Para encontrar el antibiótico idóneo contra el enterococo, teniendo en cuenta las características de Pilar, el Dr. Esteban comienza una segunda ronda de pruebas. Hacemos lo que se llama en microbiología un antibiograma, que es poner distintos antibióticos y ver el efecto que esos antibióticos tienen sobre la bacteria y vemos cuáles son los antibióticos que le valen a esa bacteria, que matan a esa bacteria. El resultado llega en menos de 48 horas. Los médicos ya tienen el tratamiento idóneo, en este caso un cóctel de 2 medicamentos distintos. Y así se puede comenzar a suministrarle a Pilar un tratamiento personalizado con la mayor celeridad. Esta cura se prolongará mucho más que un tratamiento con antibióticos normal, entre 2 y 3 meses, a causa de una peculiaridad en las infecciones que se producen sobre el material de una prótesis, el llamado biofilm. El biofilm es una estructura que forman las bacterias encima de la superficie del material.
Entonces las bacterias se multiplican ahí y se recubren de una capa, como de un material que las protege, y a su vez las bacterias dentro de ese biofilm cambian, de tal forma que se hacen más resistentes a los antibióticos. Entonces por eso necesitamos un tiempo mucho más prolongado de tratamiento para que el antibiótico no solamente ejerza su acción durante los primeros días, sino para matar la totalidad de bacterias que puedan estar formando ese biofilm. Pilar recibe sus antibióticos primero por vía intravenosa, mientras está en el hospital, y cuando se marcha a casa en pastillas. Las curas esta vez no dejan manchas de pus y el hueso parece progresar satisfactoriamente. En el seguimiento de esta paciente comprobamos que en el posoperatorio ya se observaba que estaba consolidando la fractura que se había producido, y esto es fundamental. En este punto, al tratamiento se une una nueva doctora, Almudena Fernández Bravo, jefa asociada del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Ella es la responsable de que el brazo de Pilar vaya recuperando poco a poco su fuerza y su movilidad. Lo que se comienza al principio es hacer, unos ejercicios muy suaves, ya que el paciente, claro, cuando tiene mucho dolor, no tolera, una movilización muy agresiva por parte del fisioterapeuta. A hacer unos ejercicios suaves por parte del paciente, lo que llamamos ejercicios de movilización pasiva. Así que empezamos con movilizaciones a nivel de muñeca y de codo, porque simplemente por una inmovilización las articulaciones se quedan rígidas. Después, a los pocos días, sí que empezamos a hacer una movilización progresiva de hombro. El trabajo de la doctora Fernández Bravo requiere de mucha psicología. Pilar debe entender que el proceso será largo y que algunos movimientos quizás no volverá a hacerlos como los hacía antes. Se dice rápido, pero es una información difícil de implantar en el cerebro. Entonces, aunque esto no lo conseguimos normalmente el primer día, esto muchas veces se lo explicas, pero no llegan a interiorizarlo, hay que volver a repetirlo. Pero es una parte fundamental el ir informando al paciente. Esto va a ser un proceso muy largo, aunque vas a ir mejorando, pero hazte a la idea de que no vas a poder hacer esto hasta dentro de 7, 8, 10 meses. Y toda esa información es lo que ayuda en general a todo el proceso, porque si no, las propias expectativas que trae un paciente pueden ser muy distintas de la realidad. En paralelo a este proceso de recuperación, el doctor Calvo supervisa cómo evoluciona el hueso. Afortunadamente, tuvimos la fortuna de que la infección no solo curó, sino que además la fractura consolidó. Que eso sí que era un reto, porque en una paciente de 86 años que con seguridad tiene osteoporosis, la curación de la fractura es más difícil que en un paciente más joven. Hasta que 3 meses después, llega el momento crucial. Todos aguantan la respiración el día en que Pilar toma la última pastilla contra el biofilm y el enterococo. Y siempre nos pasa lo mismo, retiramos los antibióticos y cruzamos los dedos esperando que haya sido eficaz el tratamiento de la limpieza de la herida y el tratamiento antibiótico. Y efectivamente tenemos el antibiótico y esta paciente no volvió a mostrar ningún signo de infección, lo cual es muy satisfactorio. Estamos muy contentos porque era un caso que era un desafío, era un caso complejo, y hasta ahora la paciente está recuperándose la función de su hombro, la fractura está consolidada y la infección está controlada. El hombro de Pilar poco a poco vuelve a ser el que fue. Y si todo sigue así, pronto disfrutará otra vez de esos pequeños placeres que de repente una caída puede robarnos. Como, por ejemplo, ponernos por la mañana nuestro jersey favorito o poder de nuevo recuperar los abrazos rotos. Letra de médico, un podcast de Quirón Salud.